Tengo aquí el examen, primera semana de este curso 2023-2024, ¿no? 10 preguntitas, 6 de un bloque, 4 del bloque de convergencia. Primero, yo voy a cambiar una cosa únicamente, y es que habla del ángulo A en minúscula. Y prefiero utilizar las variables aleatorias con las letras mayúsculas. Entonces voy a llamar A mayúscula al ángulo y la A minúscula a los valores que toma ese ángulo. Es decir, tenemos la variable aleatoria A mayúscula que mide el ángulo, que me dicen que se distribuye según una uniforme en ese intervalo 0 pi medio. ¿Vale? Además, ¿cuál es la construcción que estamos haciendo? Bueno, realmente si dibujamos nuestros ejes, aquí, eje X, nuestro eje Y, los ceritos, y me dicen que cogemos la circunferencia unidad, ¿no? Eh, Círculo unidad, ¿no? Aquí. Tenemos nuestro 1, 1 y el menos. En principio, si uno ve que habla de círculo unidad, el círculo es también relleno. Entonces, claro, si lo hacemos relleno diría, bueno, pues elijo un punto también del interior. Es decir, yo cojo un punto por aquí cualquiera, punto P. Que ese punto P tendrá su componente X y su componente Y. Tendrá su correspondiente radio R y aquí tendremos un ángulo A, ¿vale? Claro, ¿cuál es el problema entonces? Que si nosotros queremos calcular el área de un triángulo concreto, ¿de qué triángulo? Me dicen el triángulo cuyos vértices son este punto P, el punto menos 1, 0, este extremo, y el punto 1, 0, este otro extremo. Claro, lo que nos estamos construyendo sería el triangulito que une estos tres puntos. Que uno dice, bueno, pues yo qué sé, tampoco es tan complicado el área de un triángulo, simplemente base por altura. Entonces, a ese área lo llamamos X. ¿Y qué nos están diciendo? Pues que tenemos así que ¿cuánto vale ese área X? Sería simplemente coger un medio de la base, que la base sería 2. Y ahora viene la altura de este punto. Tú dices, bueno, claro, la altura de este punto es lo que valga esa Y, ¿verdad? ¿Qué ocurre con esta Y? La Y la podemos descomponer en el 1 medio con el 2 se nos simplifica. ¿Y quién sería esta Y? Si no habla de coordenadas polares, por ejemplo, diría, pues es R por el seno de A, ¿verdad? Que realmente si queremos, dicho que queríamos poner las cosas mayúsculas, ¿no? Tenemos aquí una R mayúscula por el seno del A mayúscula. Mm, vale, esa es tu variable aleatoria. ¿Cuál es el problema? Que hay dos cosas. Está la A y la R y no sabemos lo que es la R. Mientras que aquí me dicen que estamos hablando únicamente del ángulo. Porque el error está en que no cogemos el punto de círculo unidad, sino que lo cogemos de la circunferencia unidad, es decir, lo cogemos del borde. Como lo cogemos del borde, en realidad lo que tenemos aquí es que desplazar este punto aquí, este elemento lo llevamos aquí, este elemento lo llevamos aquí, el puntito lo llevamos para acá y nuestro radio nos quedaría entonces simplemente que no hace falta hablar de radio porque el radio es simplemente 1. Lo único que tenemos aquí apuntando es nuestro ángulo A mayúscula. En ese caso, como ya tenemos esto fuera, nuestra variable aleatoria X es simplemente el seno de A.
que a nosotros lo que nos piden es calcular la función de densidad de este área X. Dice, ¿cómo calculamos esa función de densidad del área? ¿Qué hacemos? Truco, cuando las cosas sean complicadas, vete siempre a lo que uno conoce fácilmente, entre comillas, que es la definición. ¿Qué es lo que me da información de la variable aleatoria? Su función de distribución. Eso es lo que Eso es. nosotros sabemos realmente que es lo que condensa la información. Otra cosa es que cuando sean discretas tengamos función de probabilidad, cuando sean absolutamente continuas tengamos función de densidad, pero lo que nosotros conocemos que condensa toda la información es la función de distribución de la variable aleatoria. Pues vamos a estudiar su función y distribución. Y ahí aplicamos la definición, es decir, vamos a estudiar la distribución de nuestro x, de nuestra x mayúscula. Queremos obtener entonces la f mayúscula en un cierto punto x minúscula, que por definición es simplemente la probabilidad de que este x mayúscula sea menor o igual que un cierto punto x minúscula. Ahora hemos dicho, bueno, es que nosotros hemos calculado la variable aleatoria x mayúscula y es simplemente el seno de este a mayúscula, ¿verdad? ¿Qué ocurre entonces? Estamos buscando que el seno de este a mayúscula sea menor o igual que el punto x minúscula. ¿Qué obtenemos así nosotros? Uno dice, bueno, espérate, estás hablando del seno de A. ¿Por qué hacía falta hablar del seno de A? Habíamos puesto esas coordenadas polares porque antes aquí teníamos aquí este radio, ¿verdad? Pero en realidad si te fijas, como el punto lo estamos cogiendo de la circunferencia unidad, ¿qué ocurre? Que hay una relación entre esta componente X y esta componente Y, ¿verdad? ¿Cuál es la relación? Si están en el círculo de unidad es que X cuadrado más Y cuadrado tiene que sumar 1. Y entonces, ¿qué tenemos ahí justamente? Que ese seno de A en realidad es simplemente toda la componente vertical. ¿Y toda la componente vertical cuánto vale? Valdría simplemente ¿quién? La I, ¿no? La I, que la I sería la raíz del 1 menos X. 1 menos, claro, pondríamos un X cuadrado minúscula. Lo que pasa es que aquí estamos Mm, llamando X al área y X a la variable, ¿no? Dice, bueno, podemos relacionarlo o podemos dejarlo simplemente así, sin ningún problema, ¿no? Que lo podemos dejar con polares o no. Y dice, vale, entonces supuestamente aquí aparece el ángulo, ¿verdad? Como aquí aparece el ángulo, deshacemos. Ah, venga, yo deshago y nos queda la probabilidad. Función inversa sería el arcoseno de que nuestra A sea menor o igual que el arcoseno en este X minúscula. Pero ¿esto quién es? Esto es justamente la función de distribución A mayúscula evaluada en el punto arcoseno de X, ¿no? Y resulta que sabemos cuánto vale la función de distribución de una uniforme. ¿Cuánto vale en general? Ponen nota. Sí, nuestra, voy a cambiar la letra, ¿no? Y o Z o como tú quieras, se distribuye según una uniforme en un intervalo AB, tenemos que, o bien puedo poner la función densidad, que la función densidad sería una constante, que es 1 entre la amplitud del intervalo, B menos A, por la función indicador en ese intervalo AB, o en términos de la función densidad, como es integrar, la función de distribución que nos quedaría I menos A partido B menos A. Realmente esto sería si estamos en el intervalo AB, es decir, si la I está en el intervalo AB, porque luego a la izquierda del A vale 0 y a la derecha del B es siempre 1. Pero bueno, esa es nuestra distribución. Dice, muy bien.
Pues justamente podemos hacer lo mismo sabiendo que nuestro intervalo es el intervalo 0 pi medio. Entonces, si queremos, podemos poner esto simplemente como el arcoseno de x. El extremo izquierdo es el 0, no le resta nada. Y dividimos entre la amplitud del intervalo, que sería pi medio. O lo que es lo mismo, 2 partido de pi por nuestro arcoseno de x. Ojo, si esta es la función de distribución, ya podemos sacar la función de densidad. Por lo tanto, nuestra función de densidad f de x, ¿qué nos quedaría? La derivada de la función de distribución, que sería 2 partido de pi por la derivada del arcoseno, nos queda 1 partido la raíz del 1 menos x cuadrado, que sería la c, es como lo han puesto, ¿vale? Ojo, aquí estamos cometiendo un gran abuso de notación. ¿Sabes cuál es el abuso de notación que estamos haciendo? Que realmente no estamos especificando todos los intervalos, ¿verdad? Es decir, oye, en realidad, en realidad, esta función de distribución f mayúscula de x es una función a trozos que vale 0 si el x es menor o igual que 0, que vale 2 partido de pi por el arcoseno de x si 0 es menor que x menor que 1, y que vale 1 si x es mayor o igual que 1. Y entonces la correspondiente función de densidad asociada también es una función a trozos, que sería, como estos trozos son derivables, realmente la función de densidad vale cualquier función, porque la función a lo mejor no es derivable en esos extremos donde está cambiando. Entonces, estamos cogiendo aquí, es decir, que esta igualdad es cierta allí donde la f de x sea derivable. Pero bueno, que ese es el abuso de notación porque tenemos más de una posible función de densidad. Si simplemente cogemos esta función de densidad que valga el 2 partido de pi por el arcoseno, perdón, por la raíz del 1 menos x cuadrado con la función indicador en intervalo abierto 0, 1 de x, mm, eso es una función de densidad asociada a mi variable aleatoria x. Y también vale si en el 0, en lugar de definirla como 0, la defino como 48. Y no pasa nada porque al hacer la integral me va a seguir dando mi función de distribución f mayúscula porque la integral en ese punto es 0. Pero bueno, que el proceso es, sí, para obtener la función de distribución integra la densidad. Completamente cierto. Entonces, para obtener la densidad derivo, a ver, sí, derivas allí donde sea derivable. Es más o menos, hemos derivado donde me interesa y donde no es derivable, ¿qué haces? Pues definirla como te apetezca. Que lo que solemos hacer es definirla como cero por comodidad, pero que podías tener esta misma función de densidad y decir, y ahora me apetece que en el x igual a 0 valga 17 y no pasa nada, ¿vale? Pero bueno, así tenemos nuestra respuesta correcta, que sería la C. Venga, en el 2. Esperanza, pues. El problema de este es que si el primero no te sale, ya te va todo a tomar por culo. Pero bueno, es cierto que una vez que lo tienes, pues la esperanza es hacer una integral. Am- Ahora hablamos de este examen, ¿no? Es decir, em, calculamos nuestra esperanza de la x, va a ser integrar en todo r nuestra x por la función de densidad que hemos obtenido,
que nos quedaría aquí la integral. Hemos dicho que es distinta de 0 entre 0 y 1. Nuestra x por la constante 2 partido de pi por 1 partido la raíz del 1 menos x cuadrado diferencial de x. Esta es inmediata porque si cogemos el 1 menos x cuadrado elevado a un medio, cuando derivemos esto nos va a quedar el 1 medio, el 1 menos x cuadrado elevado a menos un medio y el menos 2x. Este con este se nos cancela, tenemos la x, tenemos la raíz dividiendo, nos falta el menos y la constante 2 partido por pi, pues menos 2 partido de pi y todo ello evaluado entre x igual a 0 y x igual a 1. ¿Qué nos queda? En x igual a 1, 1 menos 1, 0. Se nos cancela, restamos con este menos, se convierte en más. En x igual a 0, pues 2 partido de pi. Y entonces la respuesta correcta sería... No habían 2 partidos de pi. La respuesta, ¿vale? Bien, hasta ahí. Sí. Siguiente. Varianza. Es que vale que el ejercicio 1 estaba guay. Darlo con un cambio y con cosas que más o menos podemos hacer. ¿Y 2 y 3? Más allá de decir, calcula integrales que sean más o menos complicadas, me tengo que pelear con integrales. Pero bueno, yo qué sé. Aquí, varianza. ¿Cómo quieres calcular la varianza? Yo lo calcularía con la esperanza del x cuadrado. Es decir, si usamos la relación de que la varianza de x la podemos expresar como la esperanza de x cuadrado menos la esperanza al cuadrado de x, como ya tenemos una, comenzamos calculando cuánto vale esa esperanza de x cuadrado. Aplicamos lo mismo, nos queda la integral en principio en todo r de x cuadrado por nuestra función de densidad. Solamente tenemos que integrar entre 0 y 1 la función x cuadrado por nuestra constante 2 partido de pi por el 1 partido la raíz del 1 menos x cuadrado diferencial de x. Y me dicen, oye, si aparece x cuadrado entre la raíz de 1 menos x cuadrado como función a integrar, la primitiva es esta. Oye, pues justamente tengo el x cuadrado con la raíz del 1 menos x cuadrado. Ya sabemos la primitiva, no tenemos que hacer ninguna cuenta más allá de coger este 2 partidos de pi. Y entonces esa primitiva, que es todo este bicho, es decir, el 1 medio del arcoseno de x menos 1 medio de x con la raíz del 1 menos x cuadrado, es lo que vamos a evaluar entre x igual a 0 y x igual a 1. ¿Qué nos queda? Tengo nuestra constante 2 partido de pi. Y aquí tendríamos en x igual a 1, 1 medio, el arcoseno de 1 vale pi medio, 1 medio con pi medio nos va a quedar pi cuartos. En x igual a 1, 1 menos 1, 0. En x igual a 0, tanto el arcoseno como esto vale 0, o sea que en realidad no hay paréntesis, es simplemente 2 partido de pi por pi cuarto. ¿Qué nos queda? Un medio. Ojo, que un medio no es la varianza. Un medio es la esperanza del x cuadrado. Entonces, lo que nos quedaría es que nuestra varianza del x es simplemente esperanza de x cuadrado, que es un medio, menos la esperanza que era 2 partidos de pi. 2 partidos de pi. La que hacemos 2 partidos de pi. Todo eso al cuadrado. Si lo quieres poner todo como una fracción, te queda un medio menos 4 partido pi cuadrado, o lo que es lo mismo, pi cuadrado menos 4 partido de 2 pi cuadrado. Y esa es... Buah, ¿una? Está bastante. Pi cuadrado menos 4 partido de 12, pi cuadrado menos... Ah, no, es que se me ha olvidado. O sea, este está bien, este es un 4, pero
igual que arriba multiplicado con el pi cuadrado porque le faltaba, a este le Es falta un el 2. 8. Sí, sí, es un 8. Entonces efectivamente sería nuestra D. Vale, pues ya tenemos nuestra respuesta. Que ha sido calcular integrales y poco más. Venga. 4. Ahora me dicen el ángulo A mayúscula se supone o se coge con esta otra función densidad. Es decir, lo único que está cambiando es que antes la función densidad era una constante. Era la constante 2 partido de pi en el intervalo 0 pi medio. Y ahora ya no es una constante. El resto sigue siendo igual. Lo que pasa es que ahora en lugar de llamar x al área, lo llaman y porque cambian el elemento, ¿verdad? Entonces, siguiendo la misma estructura, de nuevo, tenemos que y la relación que verifica es que es el seno del ángulo A, por lo que la única diferencia ahora es que esa función de distribución f de i en un punto y va a ser la probabilidad de que i sea menor o igual que y, que va a ser la probabilidad de que el seno de a sea menor o igual que y, en la probabilidad de que el a sea menor o igual que el arcoseno de y. Y ahora esto es la función de distribución de a en el punto arcoseno de y. Puedes hacer igual que antes, es decir, yo la calculo explícitamente. Es decir, yo sé que esto va a ser nuestra, por definición, la integral entre menos infinito y el punto arcoseno de y de nuestra función de densidad, que ahora es 8a partido de pi cuadrado diferencial de a. Sí, podemos calcularlo perfectamente así. Es decir, hago la integral. La integral ahora lo que nos queda es simplemente el que, teniendo en cuenta que esta función de densidad no está definida de este modo en el infinito, sino que corta en el cero, ¿verdad? ¿Qué tendríamos? Pues simplemente el 8 partido pi cuadrado. Nos queda el a cuadrado partido de 2. Todo eso evaluado entre a igual a 0 y a igual al arcoseno de y, pues nos queda simplemente fuera 4 arcoseno cuadrado de y partido el pi cuadrado. Ojo, que esto es técnicamente si estamos tomando 0 menor que i menor que 1, porque nuestra función de distribución en realidad a la izquierda del 0 vale 0, a la derecha del 1 vale 1. Es una función a trozos. Realmente tampoco es necesario calcularla explícitamente. Es decir, la otra opción, ¿cuál sería? Otra opción es decir, bueno, es que ahora para sacar la función de densidad, ¿qué tengo que hacer? Derivar esta expresión, ¿no? Y entonces, ¿qué diríamos? Pues nuestra función de densidad f sub de y sería, derivamos esto que hemos obtenido. Oye, que no hace falta tener que calcularlo explícitamente para derivarlo. También podemos aplicar la regla de la cadena. ¿Y eso qué significa? Que si esta es la expresión que tú tienes, función de densidad, pues deriva esto sin tener que calcularlo explícitamente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues esto es la función de densidad de la A mayúscula evaluada en el punto arcoseno de Y. Y ahora, como hay una composición con el arcoseno, multiplicamos por la derivada del arcoseno de Y, que sería 1 partido la raíz del 1 menos i cuadrado. Y aquí lo único que estamos haciendo es aplicar, digo regla de la cadena pensando en varias variables, pero aquí es la derivada de una composición. Voy a poner regla de la cadena más formal. Pero es la derivada de nuestra composición. Y entonces simplemente evaluamos y ¿qué nos queda? Que esta función de densidad es el 8a. El a es el punto donde estamos evaluando 8 arcoseno de y.
partido el pi cuadrado por el 1 partido la raíz de 1 menos i cuadrado. Y eso si 0 es menor que i, menor que 1, y en caso contrario es simplemente 0. Que es lo mismo que si cojo el arcoseno al cuadrado y lo derivo. Como tengo una potencia, el 2 pasa multiplicando, el 4 por 2 nos queda 8, nos queda el arcoseno elevado a 1 menos multiplicado por la derivada de ese arcoseno. Lo mismo es que es lo mismo. ¿Vale? Por lo tanto, de las 4 respuestas que nos dan, la única que tiene este arcoseno, 8 arcoseno, pi cuadrado, raíz. La D. ¿Vale? Venga. Y el 5 ahora me piden pues la esperanza de i. No, pues, cero dificultad. Es decir, calculamos simplemente nuestra esperanza de i. Como ya tenemos su función de densidad, integral en todo R de la i por su función de densidad f sub i. Nos quedaría la integral entre 0 y 1 de la i por el 8 arcoseno de i partido el pi cuadrado por el 1 partido la raíz del 1 menos i cuadrado diferencial de i. ¿Y ahora qué? Porque pedazo de bicho, ¿eh? No, pero tienes el arcoseno y su derivada, ¿no? Y tengo una i multiplicando, que es el problema. Pero tan... No es un arcoseno cuadrado porque no hay dentro de arcoseno un i cuadrado también. Eso hubiese sido maravilloso. Que no pasa nada porque tengamos que hacer integración por parte en esta asignatura. Tengo una integral fea donde hay una integral que es inmediata y otra que no se integra, que es el arcoseno. La integración por parte, la utilidad que tiene es, vamos a separar la dificultad, vamos a derivar lo que me resulta complicado integrar y vamos a integrar lo que es fácil derivar. Ah, bueno, pues entonces hacemos nuestra integración por parte y decimos, vamos a coger u como nuestro arcoseno de y. No voy a ser muy formal y me voy a saltar las constantes y las constantes las dejo fuera, ¿vale? Voy a poner nuestro diferencial de u, que sería entonces derivamos el 1 partido la raíz del 1 menos i cuadrado diferencial de i. Entonces el diferencial de v va a ser el resto, salvo constante, que sería nuestro i partido la raíz del 1 menos i cuadrado diferencial de i. Y entonces la v, ¿qué nos quedaría? Tenemos que integrar esto, que es sencillo porque nos queda el menos 1 menos i cuadrado elevado a un medio, ¿verdad? Al derivar el 1 medio pasa multiplicando, nos queda la raíz dividiendo, la derivada de lo que hay dentro es un menos 2i, con el menos se nos va y con el 2 y el 1 medio se nos simplifica efectivamente. Ah, pues ahora aplicamos integración por parte, u por v sería menos nuestro arcoseno de i multiplicado por el 1 menos i cuadrado elevado a un medio. Todo eso debemos evaluarlo entre i igual a 0 e i igual a 1, menos, con este v diferencial menos se convierte en más, la integral entre 0 y 1 de nos queda, fíjate, el v diferencial de u, ¿quién es? La raíz multiplicando y la raíz dividiendo, una diferencial de i, ¿verdad? ¿Qué es lo último que me he comido? Que sabía que iba a ocurrir. Las La constantes sí. constante. Entonces nos queda el 8 partido del pi cuadrado y aquí todo este paréntesis. Esto ya es sencillo porque nos queda simplemente nuestro 8 partido pi cuadrado que multiplica a quién. En i igual a 1, 1 menos 1 nos queda 0, nada. En i igual a 0, el arcoseno es 0, nada. Entonces nos queda la integral de 1, que es 1, o sea que vale 8 partido pi cuadrado, ¿verdad? Simplemente. Que la podía haber puesto ahí a la derecha. Sabía que iba a salir tan sencillo. 8 partido pi cuadrado. Porque toda esta parte de aquí nos queda 0 y esta integral vale simplemente 1. O sea que la respuesta correcta sería la B. ¿Bien hasta ahí? Sí. La más. ¿Qué más nos preguntan ahora? ¿Ves? Esto es lo que digo.
¿Qué no tiene que calcular tantas integrales si esto no va a ningún lado? La esperanza de i cuadrado es calcula una integral con i cuadrado. Pero bueno, bueno, pues calculamos lo que nos piden. Total. Este es un examen únicamente de integrales. La esperanza de i cuadrado nos queda la integral en todo R de nuestra i cuadrado, función de densidad marginal, función de densidad de la i. Integramos simplemente entre 0 y 1, tendríamos i cuadrado, nuestro 8 partido pi cuadrado por el arcoseno de y por el 1 partido la raíz de 1 menos i cuadrado, diferencial de y. Pues otra vez hacemos integración por partes. Lo que tenemos nuestra u que va a ser el arcoseno de y. Nuestro diferencial de u va a ser el 1 partido la raíz del 1 menos i cuadrado, diferencial de y. El diferencial de v es la función fea, i cuadrado partido de raíz de 1 menos i cuadrado, diferencial de i. Digo fea porque ya nos han dicho ellos cuál es una primitiva. Una primitiva era un medio del arcoseno de i menos un medio de i por la raíz del 1 menos i cuadrado. ¿Vale? ¿Verdad? Ponemos nuestra constante 8 partido pi cuadrado. Paréntesis, aplicamos integración por parte. U por v. Pues u por v que nos va a quedar. El arcoseno de y que multiplica a todo. Vamos a llamar a esto igual que antes. Hay que escribir tanto. G de y. Es decir, todo esto está multiplicado por esta g de y. Y todo eso entre y igual a 0 e y igual a 1 menos la integral entre 0 y 1. Y cuando multiplicamos el v diferencial de u, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar por un lado un medio arcoseno de i, arcoseno de i partido la raíz del 1 menos i cuadrado. Voy a ver si puedo coger y verlo para abajo. Y luego tenemos el menos un medio de quién, del i diferencial de u, se nos queda simplemente la i, ¿verdad? Todo eso diferencial de i. ¿Vale? Venga, evaluamos, calculamos las integrales. Las integrales ya son inmediatas, ¿verdad? Porque aquí que obtenemos, aquí tenemos el arcoseno al cuadrado de y, pero tengo que dividirlo entre 4 si cojo ya el 1 medio. Porque cuando derive nos va a quedar un 2 con el 4, me va a quedar el 1 medio. Y aquí nos queda menos un cuarto de y al cuadrado. Todo eso va a estar evaluado entre, bueno, dando aquí, entre y igual a 0 e y igual a 1. Por lo tanto, si evaluamos, ¿qué nos queda? El 8 pi cuadrado. El arcoseno de 0 no tenemos que evaluar, simplemente cuánto vale en i igual a 1. En i igual a 1 tendríamos que el arcoseno de 1 vale pi medio. ¿Cuánto vale la g de 1? Pues la g de 1 va a ser un medio del arcoseno de 1, que es pi medios, menos lo que vale esto en 1, que sería 0. O sea que realmente este paréntesis nos sobra y es simplemente pi medio por un medio por pi medio. Restamos lo que vale esta integral, ¿verdad? Restamos el arcoseno de 1, que sería pi medios al cuadrado, todo eso dividido entre 4, menos un cuarto. Bueno, menos con este menos, más un cuarto. Y ahora vamos a simplificar. ¿Qué nos queda aquí? Un pi al cuadrado partido de 16. Aquí nos queda un pi al cuadrado
partido de 8. Entonces toda esta expresión sería pi al cuadrado dividido entre 16, ¿verdad? Porque si el pi cuadrado entre 8 le resto la mitad, que pi cuadrado entre 16 me queda la mitad, más un cuarto, ¿no? Sí. Y si multiplicamos este con este, el pi cuadrado con el pi cuadrado se me va, el 8 con el 16 sería un medio, y el 8 con el un cuarto nos quedaría un 2 partido pi cuadrado. Un medio más 2 partido pi cuadrado sería la respuesta B, la correcta. Ya tenemos todo este bloque listo, ¿vale? Venga, siguiente pregunta. Pregunta 7 a 10 me dan nuestro espacio de probabilidad omega fp. Omega es el 1 infinito, f la cima de G de Borel, p una medida de probabilidad que tiene esta función de densidad, y me dan estas dos variables aleatorias. Vamos a estudiar un poquito estas variables aleatorias. Me dan las variables aleatorias directamente, entonces sabemos cuál es el soporte que tienen estas variables aleatorias, ¿verdad? Son dos variables aleatorias de qué tipo. Fijado el n, es cierto que tienes una sucesión de variables aleatorias, pero si tú dices, no, voy a coger n igual a 7, entonces tienes una variable aleatoria que es la x sub 7. Y la x sub 7 toma dos valores. Toma el valor 7 o el valor 0. Y la y sub 7 toma el valor 7 o el valor 0. Es decir, las dos son variables aleatorias discretas con el mismo soporte. Es decir, observemos que el soporte tanto de x sub n como el de y sub n coinciden, y es el conjunto formado por 0 y n. Podemos calcular además su correspondiente función de probabilidad. ¿Cuánto vale la probabilidad con que la variable aleatoria x sub n toma el valor n? Como están diciendo que esta función o esta medida de probabilidad p tiene una función densidad asociada, lo único que estamos diciendo es que tiene un peso. Es decir, que esta probabilidad se da como la integral, la medida del conjunto donde eso ocurre. Es decir, que no se nos olvide que esto es un abuso de notación, esto es la probabilidad de el conjunto de los omega pertenecientes a omega mayúscula, tales que x sub n de omega es igual a n. Y entonces nos está diciendo que esto es simplemente la integral de este conjunto, es decir, en el conjunto de los omega pertenecientes a omega, tales que x sub n de omega es igual a n, de la correspondiente función densidad que tiene un peso que es 1 partido x cuadrado diferencial de x. ¿Para qué valores omega se cumple que x sub n de omega es igual a n? Si se han equivocado, pues x sub n de omega aquí lo ponen en función de x. Bueno, es decir, que aquí tendría que aparecer un omega, omega. Pero bueno, salvo eso, ¿no? O poner x sub n de x. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que sería únicamente cuando la x está entre 1 y 1 más 1 partido por n, y cuando la x está entre n y n más 1. Son dos regiones disjuntas, no hay solapamiento, entonces dividimos nuestra integral en dos. Es decir, tenemos por un lado la integral entre 1 y 1 partido de n, de 1 partido x cuadrado diferencial de x, más la integral entre n y n más 1 de 1 partido x cuadrado diferencial de x. La función es la misma integral, entonces la primitiva es menos 1 partido de x. Por un lado, tenemos que evaluar entre x igual a 1 y x igual a... Perdón, no es 1 partido por n, es 1 más 1 partido por n. 1 partido por n. Y por otro lado, más menos 1 partido de x. Todo eso entre x igual a n y x igual a n más 1.
Si sustituimos, ¿qué obtenemos? Como hay un menos, en lugar del de arriba menos el de abajo, va a ser el de abajo menos el de arriba, es decir, 1 menos 1 partido 1 más 1 partido de n más 1 partido de n menos 1 partido n más 1. Esta es la que a lo mejor podemos simplificar un poquito, porque si nos damos cuenta, con mínimo común denominador, esto nos quedaría 1 dividido entre n más 1 partido de n, o lo que es lo mismo, vamos a tener 1 menos la n partido n más 1, sumamos el 1 partido de n y restamos el 1 partido n más 1. ¿Qué ocurre aquí? En esta expresión, si sumamos y restamos 1, cuando sume 1, n más 1 entre n más 1 nos queda 1, y cuando reste 1, 1 partido n más 1. Cuidado que hay un menos delante. 1 menos 1 se nos cancela. Es decir, este 1 con este 1 se nos cancela. Menos con menos más el 1 partido n más 1 con el 1 partido n más 1 restando también se nos cancela. Y esto vale simplemente 1 partido de n. Luego, ¿cuánto vale la probabilidad con que x sub n tome el valor 0? No hace falta que integremos. Como es una función o una variable discreta que toma únicamente dos valores, la suma de la función de probabilidad tiene que ser 1. Si toma dos valores y uno vale 1 partido por n, pues el otro tiene que valer 1 menos 1 partido por n. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Por otro lado, las variables aleatorias no dejan de ser funciones, ¿verdad? Y como son funciones y tengo una sucesión de funciones, podríamos plantearnos qué ocurre con el límite puntual de esta sucesión de funciones. Entonces, observemos que si fijamos W perteneciente a este W mayúscula, que es el omega mayúscula, que es el 1 más infinito, obtenemos que ¿cuál es el límite cuando la n tiende a infinito de la x sub n de omega? Lo voy a poner muy a lo bestia. Esto no es el modo correcto de ponerlo, ¿vale? Pero para que te hagas mentalmente la idea, uno diría, toma límite en todo. Toma límite en el valor de la x sub n. Es decir, si el omega está entre 1 y 1 más 1 partido por n, vale n. ¿A qué tiende la n? Ah, pues la n tendería a infinito, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Si el 1 es menor o igual que el omega, que es menor que... Si esto también tiende a infinito, ¿qué tenemos? 1 partido por n tiende a 0, menor estricto que 1, ¿verdad? Vale. Ignótenlo de momento. Si tomamos límite, la segunda parte sería el infinito si infinito es menor o igual que omega menor que infinito más 1, ¿no? Y luego sería 0 en otro caso. Entonces, esto es lo que mentalmente tú debes hacer para estudiar ese comportamiento cuando fijas el W, el omega minúscula. Es, espérate, el recinto en el primer trozo, ese intervalo 1, 1 más 1 partido por n, cuando la n tiene infinito, se reduce a un intervalo que no es el punto 1, que es el conjunto vacío. O si lo quieres poner, sí, venga, puedes poner el punto 1 en el sentido de la medida. Entonces, ¿qué ocurriría? Si justamente coges el W igual a 1, ¿qué le pasa a tu variable aleatoria? A tu función. Porque aquí toma un límite, ¿verdad? Entonces, justamente en el W igual a 1 no tienes convergencia, ¿verdad? Es decir, observemos que si W es justamente 1, entonces el límite
cuando n tiende a infinito, de nuestra x sub n de omega es igual al límite cuando la n tiende a infinito, que es ¿quién? De n, que es infinito, ¿verdad? Entonces, aquí no habría convergencia puntual. Pero es en un punto únicamente donde no hay convergencia puntual. En el resto, ¿qué ocurre? No, es que en el resto vale infinito cuando el W... No, es que el W no puede ser mayor o igual que infinito, porque el W está fijado. ¿Qué ocurre? Que cuando la W la fijas, el intervalo se va moviendo y hay un momento en el que el W sale de ese intervalo donde vale n, donde vale o tiende a infinito. Y entonces vuelve a caer dentro de este recinto, donde la función vale cero. Es decir, eh, por otro lado, bueno, aquí. Si W es estrictamente mayor que 1, entonces ese límite cuando la n tiende a infinito del x sub n de W, es decir, que uno dice, bueno, como el W no es 1, a lo mejor está en este intervalo. Cuando la n se hace suficientemente chica, el W es mayor que 1 más 1 partido por el n. Ah, pues estará en este intervalo. No, porque cuando la n se hace suficientemente grande, entonces cae fuera. Por lo tanto, en algún momento hay un cierto n a partir del cual siempre vale 0. Entonces, como estamos estudiando el límite cuando la n tiene infinito, es verdad que a lo mejor es a partir del n igual a 200 millones cuando ya todos los x sub n de omega valen 0. Pero en algún momento ya todo esto es constante 0 y entonces tiende a 0. Lo cual significa que tenemos convergencia puntual de esta sucesión de funciones a la función 0, salvo en el punto 1. Pero bueno, el punto 1 es un único elemento, ¿no? ¿Por qué hemos hecho todo este estudio? Porque ahora, ¿qué nos están pidiendo sobre nuestras sucesiones x sub n e y sub n? Nos piden estudiar primero si esta sucesión converge casi seguro en probabilidad o poco más, ¿no? Estudiar convergencia casi seguro y convergencia en probabilidad. ¿Qué implicaba la convergencia casi seguro? Teníamos que estudiar qué probabilidad, qué medida tenía el conjunto de puntos donde había convergencia puntual, ¿verdad? Es decir, recordemos que x sub n converge casi seguro a una x variable aleatoria si la probabilidad de el conjunto de los puntos donde la x sub n de omega tiende a la x de omega, ¿qué probabilidad tenía que tener? 1, ¿verdad? Tú dices, ah, es que en nuestro caso me piden estudiar todo el rato a cero, ¿verdad? Y hemos visto que tenemos convergencia puntual en todos los puntos, salvo en el 1 la función nula. Es decir, en nuestro caso, si tomamos x igual a 0, tenemos que el conjunto de los omega pertenecientes a omega mayúscula tales que la x sub n de omega tiende a 0, ¿qué conjunto es? ¿Es todo omega? No, no es todo omega. Es todo omega menos el punto 1, ¿verdad? O lo que es lo mismo, es el intervalo abierto 1 más infinito. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de este conjunto de los omega pertenecientes al omega mayúscula tales que los x sub n de omega tienden a 0? Es la probabilidad del conjunto 1 más infinito.
O lo que es lo mismo, lo podemos escribir con el complementario como 1 menos la probabilidad del conjunto 1. Lo mismo es que es lo mismo. Digo, puedes calcular de forma directa, decir, oye, a mí me apetece aquí calcular esto como la integral entre 1 y más infinito de 1 partido x cuadrado diferencial de x. ¿La primitiva cuánto vale? Menos 1 partido por x, todo eso evaluado entre x igual a 1 y x igual a más infinito. ¿Qué nos quedaría? El de abajo menos el de arriba, 1 menos 0, pues 1. O también puedes decir, no, yo la pongo como 1 menos la integral entre 1 y 1 de 1 partido x cuadrado diferencial de x y esta integral de que es 0. Entonces nos queda 1 también. Lo que tú quieras. Lo que sabes entonces es que obviamente tenemos convergencia casi seguro, ¿verdad? Es decir, hemos probado, o hemos visto así, que nuestra x sub n converge casi seguro a 0. Por lo que había una relación entre las distintas convergencias. La convergencia más fuerte que tenemos es la convergencia casi seguro. La convergencia casi seguro implica que x sub n converge también en probabilidad a la misma función. Y también sabríamos que las x sub n convergen en ley o en distribución al cero también. Toda esa cadena tenemos. Genial. En particular, ¿qué ocurre? Que converge casi seguro y converge en probabilidad. Luego la respuesta correcta sería la A. ¿Bien hasta ahí? Realmente esto Sí. resulta que es un ejercicio de convergencia de sucesiones de función. Simplemente. Vale. Venga, ¿qué nos piden en la 8? Estudiar la convergencia en media, tanto en media de orden 1 como en media de orden 2. Hombre, ya tenemos un candidato a convergencia, al límite, que es la sucesión o la función nula, o la variable aleatoria nula. Entonces, vamos a ver si hay convergencia también a esa función nula, pero en media. Entonces, recordemos que nuestra sucesión x sub n converge en media de orden p a una variable x si la esperanza del valor absoluto de la x sub n menos la x, todo eso elevado a p, tiende a 0, ¿verdad? Cuando la n tiende a infinito. En nuestro caso, tomando x igual a 0, tenemos que... ¿Quién sería la convergencia media de orden 1? Ah, pues sería estudiar el valor absoluto de la x sub n menos 0 elevado a 1, ¿verdad? Oye, que en realidad resulta que ¿cuáles son los valores? Es decir, aquí teníamos que poner la esperanza de valor absoluto de x sub n. Que en realidad, como la x sub n tomaba o tenía como soporte 0 y n, no era negativa. Entonces, puedes poner valor absoluto o quitárselo. Es simplemente la esperanza de la x sub n. Y como era discreta, es sumar valores por la probabilidad con que toma esos valores. Un valor que tomaba el n. ¿Con qué probabilidad tomaba el valor n? Con probabilidad 1 partido por n, ¿verdad? Otro valor que tomaba el 0. ¿Con qué probabilidad? Con probabilidad 1 menos 1 partido por n. ¿Cuánto vale esto? Ah, pues resulta que esto vale siempre 1. Entonces, cuando tomamos límite en n, esto sigue teniendo a 1 que es distinto de 0, ¿verdad? ¿Qué podemos afirmar entonces? Que nuestras x sub n no convergen en media de orden 1 a 0. Oye, ¿y en media de orden 2? Ya, pues mira, análogamente vamos a estudiar qué ocurre con la esperanza del x sub n menos 0 al cuadrado. Igual,
los valores son positivos, esto es suficiente poner simplemente la esperanza de x sub n cuadrado. Como era discreta, cogemos los valores que toma al cuadrado, que sería n al cuadrado por 1 partido de n, más 0 al cuadrado por la probabilidad con que toma el valor 0, 1 menos 1 partido de n. ¿Qué ocurre ahora? Que cuando la n tiende a infinito, ¿a qué tiene esta expresión? Esto vale 0, el n cuadrado partido por n nos queda una n y la n tiende a infinito, que es distinto de 0. Entonces, tampoco tenemos convergencia de la x sub n a 0 en media de orden 2. Por lo tanto, ni converge en media de orden 1 ni converge en media de orden 2. Es decir, la B sería la correcta. ¿Sí? Venga. La 9. Me preguntan ahora por convergencia de orden en media de orden 1 y convergencia en media de orden 1 medio. La de orden 1 ya la hemos estudiado, es decir, solo nos hace falta estudiar la convergencia en media de orden 1 medio. Es decir, únicamente nos falta estudiar qué ocurre con la esperanza de nuestro x sub n menos 0 elevado a 1 medio. ¿Qué nos quedaría? La esperanza de el x sub n elevado a 1 medio. Y esto es valores que toma raíz de n por probabilidad con que los toma 1 partido de n más la raíz de 0. Hemos puesto 0 simplemente. Probabilidad con que los toma 1 menos 1 partido de n. Esto vale simplemente simplificado 1 partido raíz de n. Y cuando la n tiende a infinito, ¿qué ocurre? Que esto sí converge a 0. Entonces, sí que tenemos que las x sub n converjan en media de orden 1 medio a la variable aleatoria 0. Por lo tanto, no había convergencia en media de orden 1, pero sí que hay convergencia en media de orden 1 medio. Es decir, no converge en media de orden 1, pero sí converge. ¿Dónde está? Aquí. Y sí converge La en última. media de orden 1 medio. ¿Vale? De hecho, yo qué sé, si esto fuese un examen de desarrollo, te diría, estudia para qué valores de P se tiene la convergencia en media de orden P. Y tú dirías, pues se tiene para P menor que 1 y no se tiene para P mayor o igual que 1. Pues ya está. Y todo más de chicha. ¿Vale? Y el último que nos piden sería estudiar, por fin, la Y sub n. Ya que me he puesto la Y sub n, vamos a estudiar qué ocurre con ella. Es decir, recordemos que nuestra Y sub n de omega se había definido como la variable aleatoria que valía n si n era menor o igual que omega, menor que n más 1, y valía 0 en otro caso. ¿Qué ocurre? Que esta variable aleatoria, ¿qué soporte tiene? De nuevo tiene soporte 0 y n, siendo cuáles son sus funciones de probabilidad. La probabilidad con que y sub n toma el valor n, ¿qué nos queda? Teníamos que integrar, ¿verdad? Y nuestras dos integrales era simplemente la integral entre n y n más 1. Es decir, teníamos la integral entre el n y el n más 1 del 1 partido x cuadrado diferencial de x. La primitiva es menos 1 partido por x, o sea, 1 partido por n menos 1 partido n más 1. Que si simplificamos, ¿qué nos quedaría? N más 1 menos n, 1 dividido entre n por n más 1. Y entonces la probabilidad con que y sub n toma el valor 0 sería todo este 1 menos 1 partido n más 1. ¿Vale? Es fácil calcular las probabilidades también. Y queremos estudiar convergencia en medio de orden 1 y convergencia en medio de orden 2. Bueno, pues vamos a estudiar las dos. Entonces, estudiamos si
hay convergencia a y equivalentemente 0 en media de orden 1 o 2. Ponemos la igual a 0 porque la variable teoría y su n, esta sucesión es la misma menos un trocito que las x su n, que vuelven a tender a 0, salvo quizás en el punto 1, pero que en este caso sí que hay también convergencia a 0 en el punto 1 porque vale siempre 0 en ese punto, o sea que no hay problema. Decimos, bueno, pues vamos a estudiar nuestra convergencia en media. Hacemos el mismo procedimiento, es decir, la esperanza del y su n menos el 0 elevado a 1, que esto nos queda simplemente la esperanza del y sub n, valor que toma n por la prioridad con que toma esos valores, 1 partido n más 1, más otro valor que toma 0 por la prioridad con que los toma, 1 menos 1 partido n más 1. Esto vale simplemente 1 partido n más 1, que cuando la n tiene infinito tiende a 0. Por lo tanto, sí que tenemos que nuestra variable aleatoria y sub n convergen en media de orden 1 a 0. Análogamente estudiamos la esperanza de y sub n menos 0 a la sub al cuadrado, que nos quedaría la esperanza simplemente de y sub n cuadrado. Ahora tendríamos n al cuadrado por el 1 partido n más 1 más el 0 por el 1 menos 1 partido n más 1, que esto simplificado nos quedaría n partido n más 1, que cuando la n tiende a infinito tiende a 1, que es distinto de 0. Entonces, en este caso, no tenemos convergencia en media de orden 2 a la variable aleatoria 0. Es decir, respuesta correcta. Converge en media de orden 1, pero no converge en media de orden 2. La C. Con eso tenemos nuestro 10 en el examen. Para arriba y para abajo.